Muy buenos días, hermanos. Esta es una situación especial debido, como ya sabemos todos, a lo que estamos pasando en este país. Y como hoy es domingo, pues sería bueno también que pudiésemos compartir algo de la palabra de Dios. Es la primera vez que hago este experimento de grabar un mensaje y no sé cómo saldrá, pero lo que importa es que la palabra del Señor te llegue también a ti y a mí en estos días difíciles. Estamos en el primer día de este estado de alarma. Las cosas no van bien porque los contagios siguen, las dificultades siguen, las falta de recursos también en los hospitales, etcétera. Pero nosotros estamos confiando en el Señor que Él nos va a dar una salida a esta prueba, como Él nos ha prometido en su palabra. Él nos ha dicho que juntamente con la prueba nos dará la salida para poder soportar. Y esta prueba que estamos padeciendo como cristianos y también como país, y también pues tantos países que también están con esta misma situación de fallecidos, de enfermos y de todo lo que esto está trayendo, pues que el Señor traiga bien, haga el bien como siempre hace, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Felizmente, gracias al Señor, no tenemos noticia de que ningún hermano de nuestra congregación esté ahora mismo sufriendo la enfermedad, pero eso no quiere decir que alguien se pueda contagiar. Entonces vamos a seguir orando y siendo previsores conforme a lo que las autoridades sanitarias nos están pidiendo. Y entonces pues si hacemos eso en este tiempo, pues seguramente esto va a ir cediendo. Bueno, en esta mañana tengo un mensaje que se llama Fortaleza en la prueba. Está basado en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 9, y lo voy a compartir con vosotros en esta mañana, porque como vamos a pasar pruebas, y esta es una prueba también, pero muchas veces los hijos de Dios estamos sometidos a pruebas dolorosas y difíciles. La primera carta del apóstol Pedro se escribió a una iglesia perseguida, los expatriados, extranjeros, dispersos por la persecución, a una iglesia con dificultades, a una iglesia en pobreza, a una iglesia pasando momentos duros. Y creo que también nosotros ahora podemos aplicarnos esta palabra para que sea de provecho para cada uno de nosotros, porque no vamos a estar exentos de problemas. Ya Jesús nos dijo que en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces nosotros estamos confiados en Él, y en estos momentos difíciles, en los momentos difíciles es cuando el Señor más prueba su poder, su consuelo, su gracia. Y aunque a veces las pruebas pues nos suena como medicina amarga, nos suena como algo que no es deseable, como algo que no nos gustaría, pero la medicina, aunque sea amarga, sigue siendo medicina. Y como dice el libro de Job, Él hiere, pero sus manos curan. Entonces, lo que vamos a ver en esta mañana es ¿por qué permite Dios o por qué envía Dios las pruebas? Lo primero que tenemos que considerar, y esto tienes que recordarlo, y tú lo sabes, pero yo te lo voy a recordar porque quizá alguien no se ha enterado o no lo sabe bien. Hay una diferencia abismal entre la prueba y la tentación, y esto tienes que tenerlo en cuenta. La prueba es un momento de dificultad, de adversidad, de problemas que pueden sobrevenir por causas de que nosotros mismos nos hemos metido en un lío. O puede ser también por otras circunstancias ajenas o circunstancias que no querías tú que vinieran. Y la prueba es una herramienta del Señor para hacernos el bien. Tiene un propósito, la prueba. Pero la tentación es otra cosa bien diferente, porque la tentación es la incitación al pecado y al mal, y ahí Dios no está. Eso es una cosa que fabrica nuestro propio corazón pecaminoso. El diablo está también detrás, el mundo está también detrás, y el tren de la tentación siempre lleva a la estación del pecado, a la estación de la separación de Dios, de la autodestrucción,
de todo lo que tiene que ver con alejarnos de la voluntad de Dios. Sin embargo, la prueba nos lleva a acercarnos más a Dios y a traer beneficios para nuestra vida. Pero tenemos que tomar fortaleza del Señor en la prueba con el fin de que la prueba nos haga provecho, que la medicina nos sea aplicada, porque sabemos que detrás de las pruebas siempre está la mano benéfica del Señor para todos nosotros. El libro de Job, como hemos dicho, lo dice, que Él hiere pero sus manos curan, y entonces juntamente con la aflicción también trae el Señor la bendición cuando son pruebas. Vamos a buscarlo. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 1 al 9, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. A los elegidos, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Que abunden en vosotros la gracia y la paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para vosotros, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para vosotros motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora habéis tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también vuestra fe, que vale mucho más que el oro, tiene que ser acrisolada por las pruebas. Demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Vosotros lo amáis a pesar de que no lo habéis visto. Y aunque no lo veis ahora, creéis en Él y os alegráis con gozo indescriptible y glorioso, pues estáis obteniendo la meta de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, o vuestra salvación. Nuestra fe tiene que ser probada, la fe se prueba, porque la fe, que es un don de Dios, no significa que sea algo automático y estático, como hemos estado viendo cuando hemos hablado de Hebreos, sino que es algo que tiene que ir creciendo. La palabra de Dios nos dice que tenemos que crecer en la fe. Entonces, si esto es así, Dios muchas veces, para fortalecer la fe de su pueblo, va a usar las pruebas. El libro de Deuteronomio lo explica, lo dice bien claro Dios, capítulo 8, versículo 15. El Señor te guió a través de un vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio agua que hizo brotar de la más dura roca. El desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba, para al fin de cuentas te fuera bien. Fíjate en esto, que Dios utilizó el desierto, que Dios utilizó las dificultades, la adversidad y la dependencia absoluta de Él para a la postre hacer bien a su pueblo. Eran pruebas duras, seguramente, eran pruebas difíciles, pruebas de fe, pruebas para evaluar la fe, para fortalecer la fe. Pero dice, todo eso te humilló el Señor y te puso a prueba para al fin de cuentas, para que fuera bien, para hacerte el bien. Luego entonces, el objetivo de la prueba en la vida nuestra es que Dios quiere hacernos el bien. Por eso, el apóstol Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, Dios te está haciendo bien. Mira, pero eso es difícil de aceptar, porque la prueba a ti te duele. La prueba a mí me resulta dura, difícil, y me desespero, y pierdo la confianza, y soy tentado a otras muchas cosas. Pero debo de entender que es la prueba, la herramienta del Señor para hacer el bien. Luego entonces, tengo que considerar esto, porque la prueba sirve, entre otras cosas, para quitar la cera de nuestra vida, es decir, el disimulo, los adornos, las cosas que tapan las grietas. Digo esto porque la palabra sincera
o sincero, según parece, proviene la historia de ella viene de cuando se esculpían las estatuas de mármol, de piedra. El escultor, lógicamente, pues tenía sus fallos, sus defectos. A veces la piedra saltaba por donde no era, había grietas, había defectos, y entonces todos esos defectos se tapaban con cera. De esa manera se quedaba todo, la escultura de la persona se quedaba completamente, lo que fuera, se quedaba perfecto, no tenía ningún defecto, ninguna mancha, ninguna cosa, porque la cera cubría todos esos defectos de la propia piedra y de los propios fallos del escultor. Pero amigo, había un problema, y es que si esa estatua se exhibía al sol, entonces, como comprenderás, la cera se derretía, y entonces se veían todos los defectos y todas las estrías y todas las grietas de la obra original. Y la prueba tiene ese efecto en nuestra vida. A través de la prueba entonces nos damos cuenta de cuán impacientes somos, de cuán egoístas somos, de cuán soberbios somos, nos damos cuenta de cuánto necesitamos de Dios y otras muchas cosas que no nos daríamos cuenta si no fuera pues estamos pasando pruebas. Entonces, el calor derrite la cera y el calor de la prueba derrite aquellas cosas que tenemos tapadas y que realmente debemos de tomar y tratar. En el Salmo 44, versículo 17, se habla de los creyentes verdaderos que estuvieron fieles a Dios a pesar de las dificultades. Los hipócritas se marcharon, porque cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, ya no hay hipocresía ninguna. Cuando hay una persecución, pues generalmente casi siempre, los que no son verdaderos cristianos se largan, porque no van a sufrir así por la fe, porque no tienen fe verdadera. Pero escucha, Salmo 44, 17, habla de burlas, el contexto del versículo 16, habla de burla, vergüenza, persecución, adversidad, pero dice el versículo 17, todo esto nos ha sucedido a pesar de que nunca te olvidamos, ni faltamos jamás a tu pacto, no te hemos sido infieles, ni nos hemos apartado de tu senda, pero tú nos arrojaste a una cueva de chacales, nos envolviste en la más densa oscuridad. Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios o tendido nuestras manos a Dios extraño, ¿acaso Dios no lo habría descubierto, ya que Él conoce los más íntimos secretos? Ellos permanecieron fieles a Dios a pesar de las dificultades, amaron a Dios en la adversidad, permanecieron fieles a Él, y eso la prueba lo deja ver. Luego entonces, la fe no es para conservarla en un bote y meterla en el congelador. No es para guardarla en la caja fuerte para cuando vengan las dificultades. No es tener dinero, no es como el dinero en el banco que guardas ahí en un plan de pensiones para cuando te jubiles. La fe es algo que se ejerce cada día, es algo que se tiene que mostrar cada día. Entonces, como nos dice aquí, la fe se prueba. Versículo 7 de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, el oro, aunque perecedero, se acrisola, eso quiere decir se mete en el horno, se acrisola al fuego. Así también vuestra fe, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo. Entonces, la fe verdadera se prueba. Y por eso existen los bancos de pruebas. Cuando tú te compras un coche, o cuando sale el coche recién de la fábrica, no se lleva al concesionario para que lo vendan. Primero tiene que pasar por un banco de pruebas. En el banco de pruebas se va a evaluar todo. Alguien lo va a conducir en una pista y va a hacer ciertas pruebas ahí. Unas máquinas van a verificar todo eso. Y hay unos kilómetros que se tienen que hacer, etcétera, etcétera, para que cuando te lo entregan el coche tengas la garantía de que todo está funcionando correctamente. Pero dice, ¿verdad? De la fábrica todo sale perfecto. Puede que sí o puede que no. Pero solamente cuando pasa por el banco de pruebas
es cuando se puede uno verificar y fiar de que cuando te subas en el coche todo va a funcionar. Entonces, el banco de pruebas de la fe es la aflicción, y es por eso por lo que Dios nos lo envía. Y entonces, primera de Pedro, lo que viene a decir a los creyentes ahí es que, mira, vuestra fe es preciosa, vuestra fe es como el oro, y Dios la va a meter en el horno para hacerla pura, para que tenga la aprobación y la bendición de Dios en todo. Por lo tanto, lo que os está pasando de persecuciones, dificultades, problemas y de todas esas cosas que os está pasando, es algo que viene del plan de Dios, y es algo que es para vuestro bien. Entonces, la primera cosa es eso, que la fe se prueba. Pero dice el versículo 7 que la fe se prueba ¿para qué? Para limpiarla. Porque la palabra crisol, que es como limpiador, para, o sea, meterlo en el fuego, va a quitar la impureza. El sol brilla, el sol va a brillar más potente cuanto el oro sea más puro, más limpio. Y es por eso que Dios habla aquí de la prueba de fuego para preparar la fe para lo que Él quiere, ¿no? Eso me recuerda a lo que pasó una vez cuando estaba trabajando con mi padre arreglando la casa de mi tía. Había allí en el baño, estábamos arreglando el baño, estábamos renovando el baño, y entonces había allí algunas piezas del baño que estaban ya muy viejas, muy sucias. Y entonces mi tía decidió desecharlas y poner unas nuevas. Entonces nosotros estábamos desmontando todo eso, preparando todo eso. Pero antes de hacerlo, a ella se le ocurrió coger agua fuerte, ya sabes lo que es, ¿no? El salfumán, eso es un ácido muy fuerte. Y decidió, dice, bueno, pues voy a probar a ver cómo queda con esto, y si no, pues lo tiro y compro otras piezas nuevas. Pero se quedó asombrada, el asombro nuestro también fue cuando, pasándole a las piezas del baño ese ácido tan fuerte, finalmente se quedaron como nuevas. Eso significa que ese ácido tan terrible, este ácido tan potente, renovó por completo aquellas piezas. Y eso es lo que hace la prueba en la vida de un cristiano. Nuestra fe a veces se ensucia de muchas cosas que no deberían de estar. Y entonces el ácido de la prueba lo deja todo brillante. Y la negligencia y el orgullo y las pasiones pecaminosas, el amor al mundo y todas estas cosas, cuando eres sometido a la prueba, desaparece. Porque te das cuenta de que solo Dios va a estar a tu lado, solo Dios te va a poder cuidar en ese momento, y muchas cosas a las que se han pegado a nosotros van a ser despegadas por la prueba, por el fuego de la prueba. Pero dice el versículo 8 también, y esta tercera cosa, hemos hablado de la prueba de la fe, que es para limpiar nuestra fe, para limpiarnos a nosotros, pero el versículo 8 dice que es para darnos más de su espíritu, porque verás, vosotros le amáis a pesar de no haberle visto, y aunque no le veis ahora, creéis en él y os alegráis con un gozo indescriptible y glorioso. El mayor gozo que podemos tener nosotros no es que todo nos vaya bien, sino que podamos experimentar la prueba y Dios esté cerca de nosotros. Porque esto es algo evidente. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y el gozo se produce, brilla más y se ve con mucho más poder en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Cuando dice, y os alegréis con gozo inefable y glorioso, quiere decir que Dios le estaba derramando sobre ellos, estaba, ungiéndolos a ellos, bañándolos a ellos en el fruto del Espíritu, que es uno de los frutos del Espíritu, que es el gozo, con un gozo inefable y glorioso. O sea que en medio de tanto sufrimiento, en medio de tanta prueba y de persecuciones y dificultades, expatriados tendrían que dejar todo, su familia, su casa, todo lo que tenían, ser poco menos que mendigos, salir a la aventura. Entonces, ellos, los expatriados, dice, Dios os está suministrando un gozo inefable y maravilloso. Y eso Pedro no lo dijo porque lo había oído de alguien. Él sabía que eso era cierto. Sabía que Dios nos da ese gozo maravilloso. Y ese gozo es lo peor. Esto me recuerda a Pablo y a Silas, ¿te acuerdas? Pablo y Silas
cuando estaban en Filipos, brutalmente golpeados, sin juicio ni nada. Aquello fue fatal. Pero a medianoche, Pablo y Silas, orando, cantaban alabanzas a Dios. Y eso era porque había un gozo inefable y glorioso dentro de ellos. Glorioso quiere decir que es tan grande que supera la prueba, que está por encima de la prueba. Inefable quiere decir que no se puede expresar con palabras, porque es algo que lo tienes que experimentar, ¿vale? O sea, no se puede explicar con palabras lo que una madre siente cuando ve a su hijo enfermo. No se puede explicar con palabras lo que una madre siente cuando recibe a su bebé por primera vez, cuando lo conoce por primera vez y se lo da a poner en sus brazos. ¿Cómo se puede explicar eso? No se puede explicar de ninguna manera. O sea, hay muchas cosas en la vida que son inefables, es decir, que no, inexplicables, que no hay palabras que puedan abarcar algo tan grande. Y de la misma manera, el gozo del Señor tampoco se puede explicar. Hay veces en que un cristiano puede rebosar de gozo en medio de una situación tan dura y tú no tienes palabras para explicarlo, pero lo tienes, lo sientes. Claro, eso quien no lo tiene, pues le dice, pero bueno, ¿y esto qué? Pero cuando tú lo experimentas, ese gozo del Espíritu de Dios en ti, aún en medio del dolor, entonces no lo puedes explicar, pero lo tienes, lo sientes y está ahí. Pablo y Silas estaban gozándose en Dios, estaban regocijándose en el Espíritu Santo y estaban siendo instrumentos del Señor. Y luego mira, resultó, ¿te acuerdas, no? La conversión del carcelero. El terremoto vino, las puertas se abrieron, las cadenas cayeron y aquel hombre se iba a hacer mal, pero no te hagas mal. Pero llegó aquel carcelero y dijo, señores, ¿qué he de hacer para ser salvos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Te acuerdas? Qué pasaje increíble. Y todo fue por la prueba, todo fue por la aflicción, todo fue por el gozo que ellos experimentaron, por el testimonio que dieron orando y predicando, o sea, y cantando alabanzas allí, y los presos les oían. Nosotros nos quejamos de las pruebas y decimos qué cosa tan mala me está viniendo, pero ¿qué sabemos nosotros? Si no va a ser eso para bendición y conversión y otras muchas cosas buenas para los que nos rodean. ¿Sabes? Dicen los expertos en el campo que las heladas más severas traen más fruto. Y eso parece que ocurre con la viña. La aflicción es el viento que aviva las brasas de la gracia, decía un gran hombre de Dios, hasta convertirlas en fuego vivo. Y entonces la luz del fruto del Espíritu se puede ver mucho más patente cuanto mayor es la oscuridad. ¿Y cuándo se ven mejor las estrellas, amigos, hermanos? Cuando todo está mucho más oscuro. Y cuanto más se talla un diamante, más valor tiene por su pureza, su hermosura. Cuanto más de lo que no tiene que estar se quita. Bueno, ya sabes qué queremos decir con estas ilustraciones, ¿no? La cuarta cosa, solo tengo 5, podría ser más, pero solo tengo 5. La cuarta cosa es que una de las cosas que nos sirve de la prueba, amigos, hermanos, es que la prueba nos hace ver lo que realmente importa. Pero dice el versículo 4, que nos habla de una herencia, versículo 4, incorruptible. Él nos ha hecho nacer de nuevo por su misericordia, para recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para vosotros, a quienes por el poder de Dios sois protegidos. Las pruebas nos sirven para anhelar más el cielo, sin duda. Porque el apóstol Pedro comienza hablándoles de que era alabado el Señor porque les ha hecho nacer de nuevo. Y después dice que tienen una herencia que no se va a corromper, que nadie les va a robar, que no se va a marchitar. Qué bueno que les diga eso a personas que no tenían nada, que habían tenido que dejar lo poco que tuvieran. Alguno podría tener más o podría tener menos, pero digamos que un expatriado es un desheredado, es alguien que no disfruta de su herencia o que ha perdido sus raíces. Pero dice que tiene esa herencia, esa herencia incorruptible, incontaminada. Las dificultades
nos hacen gemir muchas veces, anhelando la liberación total del pecado y que Cristo sea para nosotros la realidad mayor, porque este mundo ya no nos parece tan atractivo, ya no nos parece tan importante. Segunda de Corintios capítulo 5. De hecho sabemos que si esta tienda, versículo 1, la tienda se refiere a la tienda de campaña provisional del cuerpo. Sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras tanto suspiramos anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial, porque cuando seamos revestidos no se hallará que estamos desnudos. Realmente vivimos en esta tienda de campaña, suspirando y agobiados, pues no sabemos, porque deseamos ser revestidos, no deseamos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin, y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Hay un anhelo profundo en todo cristiano, y ese anhelo profundo es ser revestido de la morada definitiva, del cuerpo perfecto para estar con Cristo, para disfrutar de todo lo que Él tiene. Pero cuando las dosis del pecado son altas, cuando las dosis de los placeres, de las tentaciones, del mundo y otras muchas cosas, cuando nos hemos dopado con esas cosas o nos hemos drogado con esas cosas, ese anhelo parece bajar. Pero luego viene la prueba y entonces decimos, ¿cuánto mejor se está en la presencia de Cristo que no padeciendo en esta vida? ¿No te pasa a ti eso también? Cuando yo más he anhelado estar con Cristo en toda mi vida, fue cuando lo peor lo pasé. Y entonces me di cuenta de que realmente la esperanza de estar con Cristo es tan grande que supera todo lo demás. En el capítulo 4, versículo 14 de Segunda de Corintios lo dice de esta manera. Todo es por el bien de vosotros para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar en acción de gracias. El versículo 16 dice, por tanto no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, nuestro cuerpo se desgasta, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros, es decir, por poco tiempo, ligeros, por poca intensidad, que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Fíjate en esto, que lo que está diciendo aquí el Señor es, sí hay pruebas, sí hay dificultades, sí hay dolor, pero en comparación es algo ligero, es algo efímero, es algo suave, es algo que es de poco tiempo. Claro, si comparas ¿cuántos días de sufrimiento? 7, 8, 9, 10 años, o 9 días, 20 días. ¿Qué es eso con la eternidad? Es si comparas un céntimo con 1.000 millones de euros, ¿cómo te quedas? Un céntimo por 1.000 millones de euros. ¿Se puede comparar? ¿Se puede comparar un día, un año, 10 años, 20 años? Poniéndose en los peores de los casos, ¿no? Con la eternidad. Pues dice el apóstol Pablo, los sufrimientos ligeros y efímeros de ahora no se pueden comparar. Dice, producen una gloria eterna que vale muchísimo más. O sea, el haber sufrido por el Señor Jesús va a hacer que aún la gloria eterna nos va a parecer más hermosa. Incluso el Señor también nos va a consolar mucho más, porque evidentemente los abrazos más dulces del Señor son para aquellos que han sufrido más. Es el consuelo mayor. Hay un trato especial que Dios tiene. Y es por eso que dice que nosotros no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. No nos fijamos en lo temporal, sino en lo eterno. Como estamos aquí ahora, nos parece que si algo nos falta, si no estamos bien, si no tenemos una buena salud, si tenemos problemas en la familia, tenemos problemas en el trabajo, si tenemos el problema ahora del virus y que no podemos salir de casa, yo que sé, todas estas cosas, parece que
ya lo estamos pasando mal. Pero ¿qué es eso en comparación con lo que nos espera? Porque todo eso es efímero y ligero en comparación con la eternidad que nos espera. La prueba nos hace ver dónde está lo verdaderamente valioso. Y lo verdaderamente valioso está en Cristo, en todo lo que tenemos en Él, no en las cosas de esta vida, no en lo pasajero de esta vida. Y eso nos ayuda porque, verás, si tienes un problema físico, como yo lo tengo, tienes un problema de dificultad, cualquiera que sea tu prueba, si lo pones en perspectiva con la eternidad, eso es algo maravilloso, porque te da una esperanza increíble. Recuerdo que uno de los peores días de mi vida, quizá el peor de todos, recuerdo lo que me pasó cuando fui para hablar con Dios y estaba pidiendo al Señor, pues ojalá que todo terminara ahí, me gustaría estar contigo ya, y así no tendría que estar soportando, porque yo no puedo con esto. Entonces recordé las palabras de Jesús, ¿no? Que volveré a vosotros, os tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y recordé también que en esta vida estamos un tiempo, pero vamos a estar con el Señor por toda la eternidad. Y eso me dio tanta paz. Porque en medio de todas las dificultades que yo estaba, y de todo el sufrimiento, la tensión que estaba sufriendo, el recordar, sí Señor, estaré contigo por toda la eternidad, y nada ni nadie me apartará nunca de ti, ninguna cosa. Entonces, eso te da una fuerza increíble, y te da un ánimo, un consuelo y una esperanza para seguir adelante. Y la última cosa es que Dios te va a mostrar lo mejor de su amor aún en las pruebas. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Recuerda que esta carta fue escrita para consolar, fortalecer, animar a los que están sufriendo. Y la palabra sufrimiento aparece por todas partes, y aparece Cristo como aquel que sufrió por nosotros y al que vale mucho la pena seguir, para que podamos sufrir con Él y para que podamos ser imitadores de Él y consolarnos en Él, etc. Pero dice 1 Pedro 4:12, queridos hermanos, no os extrañéis que el fuego de la prueba que estáis soportando, no os preocupéis, no os extrañéis de que haya venido el fuego de la prueba sobre vosotros, como si algo insólito, como si algo extraño os estuviese pasando. Al contrario, alegraos de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos vosotros si os insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Hay creyentes que se ríen de Él por ser cristiano en el trabajo, creyentes que conviven con personas que les hacen la vida imposible, o los desprecian o los humillan por ser cristianos. Por supuesto, hay países donde se persigue a los cristianos y se aplica literalmente lo que estoy diciendo aquí, y otras muchas circunstancias y necesidades. Pero dice aquí que alégrate de que estás teniendo parte en los sufrimientos de Cristo, y alégrate de que el glorioso Espíritu de Dios está en ti haciendo esa obra, porque eso muestra su amor. Eso muestra que tú le importas, porque si te está probando es porque de verdad eres su hijo. Y esto está claro porque en Hebreos 12, versículos 10 al 13, habla de la disciplina que el Señor aplica a sus hijos, y entonces lo que viene a decir es que la disciplina muestra que somos sus hijos, y eso debería de bastarnos, debería de consolarnos, debería de darnos fuerza. Hebreos 12, 10 lo dice de esta manera: en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, nuestros padres terrenales, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad.
Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renovaos las fuerzas de tus manos cansadas y tus rodillas debilitadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Lo que estoy diciendo aquí es que si hay una disciplina de Dios, en el sentido de que Él nos puede disciplinar con las pruebas, y la disciplina no es motivo de que Dios no nos ame, es lo contrario. Dios, al que ama, disciplina. Y eso es lo que viene a decir también capítulo 12, recordando también el libro de Proverbios. Hijo mío, capítulo 12, versículo, Hebreos 12, versículo 5. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a los que recibe por hijos. Tú no puedes disciplinar a los hijos de tu vecino. Y a lo mejor te gustaría hacerlo, porque estás viendo el desastre en donde están sumidos, ¿no? Y estás viendo que la indisciplina al no tener disciplina, los hijos se están deteriorando, se están apartando cada vez más, se están haciendo cada vez más egocéntricos, más orgullosos, se están haciendo cada vez más rebeldes, porque la disciplina nos corrige y nos vuelve a introducir a la carretera verdadera, nos vuelve a introducir en el camino de Dios. Pero Dios disciplina a sus hijos, a los que ama. Y si te está disciplinando a ti o a mí a través de las pruebas, es porque realmente nos ama. No es una prueba de que Él nos odie, o que nos haya abandonado, o que nos esté castigando para hacernos sufrir. Eso es algo completamente ajeno a lo que Dios dice. Al que ama, disciplina. ¿Para qué? Para después, dice, que tenga gozo. Versículo 11. Ciertamente ninguna disciplina en ese momento de recibir parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz a quienes han sido. O sea, hay justicia y paz. Aunque sea penoso, hay justicia y paz finalmente para los que en ella han sido ejercitados. Porque es algo duro, difícil, pero finalmente trae frutos para bendición, para fortaleza. Entonces la disciplina, que es lo mismo que el ejercicio, que es lo mismo que el tener una rutina, digamos, o someterse a algo duro, es una prueba de amor. Dios lo hace porque nos ama, quiere que haya justicia en nuestra vida, quiere que haya paz en nuestra vida, quiere darnos gozo, quiere darnos, mostrarnos más su amor, quiere que anhelemos el cielo, quiere que mostrarnos nuestros defectos para que seamos limpios, y Él quiere darnos más de su Espíritu Santo. Dios quiere hacernos el bien con la disciplina, y es por eso que debemos fortalecer nuestra confianza en Él. Lo que Dios nos da no siempre nos gusta, lo que Dios nos da no siempre lo entendemos, lo que Dios nos da no siempre vamos a estar de acuerdo con Él, pero nos da lo que necesitamos. Exactamente eso, porque todas las cosas cooperan a bien a los que aman a Dios. Si estamos pasando por pruebas, recordemos que esas pruebas son necesarias. Alguien lo dijo de una manera muy bonita, a mí me gusta mucho esta expresión. Fue un gran predicador y autor del pasado. Él dice que las velas son los elementos que más pesan en un barco. Sin embargo, son los que impulsan al barco. Y a veces las velas pesan mucho, las pruebas pesan mucho, pero finalmente impulsan más la vida de un cristiano. Alguien lo dijo también de esta manera, que una de las cosas que forjan el carácter cristiano es la tribulación, es decir, las pruebas. Y es algo que, junto con la tentación, la tribulación y la tentación, forjan nuestro carácter. Si Dios nos envía pruebas, es porque nos ama, es porque quiere que nos desprendamos del mundo para que anhelemos más su presencia, es porque quiere darnos más de su Espíritu Santo, es porque es necesaria esa prueba, para nosotros, y quiere, por lo tanto, limpiarnos. Hay una diferencia, con eso termino,
entre unas versiones de la Biblia y otras, por eso me gusta comparar varias. La versión Reina Valera del 60, que solemos nosotros usar, dice: si es necesario, seáis afligidos en diversas pruebas. Lo estoy citando de memoria. Dice: ahora, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Eso es una traducción deficiente, porque el texto lo que está diciendo no es eso. Está diciendo, el texto literalmente, en el texto original dice: es necesario. No es si es necesario, como algo que, bueno, puede ser que lo necesitéis pasar por pruebas o puede ser que no. No, dice que es necesario. Es necesario porque es la herramienta del Señor para traer todo ese bien en nuestra vida. Entonces, no hay que desanimarse, sino confiar en el Señor y para recibir de Él todo eso que nos quiere dar. Así que, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando selléis en esas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, la paciencia, esperanza, etc. Romanos 5 lo dice, Santiago 1 lo dice. Dios nos está haciendo el bien. Hay que ser pacientes y confiar en Él. Que el Señor nos ayude a ello, que lo necesitamos. Mucho ánimo, hermanos, que Dios os bendiga. Seamos prudentes, sigamos orando al Señor, y para cualquier cosa que me necesitéis, ya sabéis cuál es mi número de teléfono, podemos contactar, podemos tener una videoconferencia incluso, podemos estar más en contacto. Ahora vamos a cerrar este tiempo, como no puede ser de otra manera, teniendo una oración. Querido Dios, Señor de los cielos, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque en las pruebas más duras tú eres fiel con nosotros. Tú estás al control de todas las cosas, ni un cabello de nuestra cabeza va a caer sin tu permiso. Tú nos has prometido que nos vas a guardar todos los días, nunca nos vas a dejar, nunca nos vas a desamparar. Cuando pasemos por el fuego, tú estarás con nosotros. Cuando estemos por las aguas, no nos anegarán, porque tú eres nuestro Dios. Toda tu palabra está llena de promesas magníficas, maravillosas, de tu cuidado en las pruebas y las dificultades. Ayúdanos a ser fieles y a salir victoriosos en Cristo. Y ahora te queremos dar gracias por aquel que superó toda prueba, por aquel que superó toda tentación, por aquel que salió vencedor de todas y cada una de las dificultades para ser no solo nuestro Salvador, que ya lo es, sino también nuestro sustentador, aquel que nuestro sumo sacerdote, nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote, nuestro mediador perfecto, que es Cristo. Él fue tentado en todo, Él soportó toda prueba, Él tragó aquella ira que nosotros merecíamos, y Él sufrió en todo como nosotros para ser nuestro misericordioso y fiel sacerdote, para socorrer a los que son tentados, para socorrer a los que somos probados, para ayudarnos en cualquiera que sea nuestra circunstancia. Él, nuestro Salvador, Cristo Jesús, es aquel que nosotros adoramos, servimos y en quien confiamos en cada momento de nuestra vida. Danos entonces la fuerza para seguir confiando en ti, querido Señor, y a la vez inclinarnos en adoración delante de tu presencia. Cuídanos como iglesia, como familia, y danos, junto con la prueba, como nos has prometido, la salida para poder soportar. En el nombre de Cristo. Amén. Hasta el próximo encuentro que tengamos. Dios os bendiga.